Buenas tardes, bienvenidos al programa Su Palabra y Mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez. Para hoy tenemos un programa titulado Fiel a sus promesas. Es el programa número 128. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este estudio. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por Jesús. Ayúdanos, Señor, a hurgar en tu palabra hoy para conocer más y más de Cristo, para asegurarnos más de nuestra salvación, para aprender cosas que nos van a ayudar en este camino hacia la vida eterna. Gracias, Padre, gracias. Y que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y nuestro ayudador, el que nos fortalece. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fiel a sus promesas. Con este título podría presentar cientos de promesas que Dios hace en la Biblia, su palabra. Pero vamos a considerar hoy básicamente dos promesas. Promesa número 1, la promesa de que el Verbo se haría un ser humano y vendría a la tierra para proveer y extender salvación a los seres humanos. Esa es la promesa número 1, repito. La promesa de que el Verbo, una persona divina, se haría un ser humano y vendría a la tierra para proveer y extender salvación a los seres humanos. Así que tenemos esa primera promesa, la promesa de un Salvador que vendría del cielo y que también se haría un ser humano él mismo. Bueno, empezamos con Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Eso fue lo que le dijo Dios a la serpiente en el jardín del Edén. Pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú la herirás a la simiente de la mujer en el talón. Una es una herida mortal, la que le da a la simiente de la mujer a la serpiente. La otra es una herida que no mata definitivamente, que es una herida en el talón, la que le da a la serpiente a la simiente de la mujer. Esta es la primera promesa de salvación, y ya tiene ahí la promesa de un ser que sería descendiente de la mujer, ¿sí? Pero que heriría en la cabeza a la serpiente. Descendiente de la mujer. Recuerden que Cristo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. En otras palabras, Hijo de la humanidad e Hijo de Dios. Vamos a ver en Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. No tendrá ese atractivo para ser apreciado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está el profeta Isaías, hablando proféticamente, pero como fue algo que vio en visión, lo relata en pasado, porque es lo que vio en visión. Pero esta se refería a Cristo 700 años más tarde. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ven a la obra de Cristo allí. Todo nuestro pecado fue cargado sobre él. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Como un cordero, por medio de violencia y de juicio, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos sus sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Allí se cumplió con la experiencia de José de Arimatea, que le
obsequió el sepulcro nuevo, el sepulcro de un hombre rico, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice el pecado de muchos porque, claro, no todo el mundo se acoge al privilegio de que Jesús llevó sus pecados. Mateo 1, del 20 al 23, vamos a ver. Así que ese fue el profeta Isaías hablando del Cristo que habría de venir, el siervo sufriente. Mateo 1, del 20 al 23, José estaba pensando en que María estaba desposada con él, pero se halló que estaba embarazada, se dio cuenta. Quizás ella misma se lo dijo, y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta promesa está en el Antiguo Testamento, también en Isaías, pero Isaías 7, 14. Y Juan 1, 14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lo más maravilloso del cumplimiento de esta promesa de que Dios iba a mandar a un Redentor, a un Salvador, a alguien que iba a ser hijo de la humanidad y al mismo tiempo hijo suyo, ¿verdad? Porque dice que engendrado del Espíritu Santo en María. Lo más maravilloso de este cumplimiento es que prometió hasta el tiempo en que ocurriría, y así ocurrió. Así que el Verbo divino se hizo carne, habitó entre nosotros. Pero vamos a ver que Daniel, el profeta Daniel, tiene algo que decir en cuanto a esta llegada del Mesías a la tierra y en qué tiempo va a ocurrir. Daniel 9, del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas fueron dadas al pueblo de Daniel, que era el pueblo de Judá, pueblo judío, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Quiere decir que de las 70 semanas dadas al pueblo de Israel, ahora hay 7 y 62, que hacen 69, que van a llegar hasta el Mesías, ¿verdad? Hasta el Mesías príncipe. Así que eso significa que son, bueno, vamos a decir eso después, 69 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que esas 69 semanas, quizás las primeras 7 semanas, tienen que ver con la reedificación del muro y la plaza allá en Jerusalén. Después de las 62 semanas, vale decir después de las 69, porque hay 7 primero, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Bueno, la Biblia dice que ciertamente se le quitó la vida al Mesías, como vamos a ver en ese tiempo señalado. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, porque después de eso, ciertamente la ciudad de Jerusalén fue destruida. Ahora, miren, vuelve atrás un poquito y dice: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. 69 semanas para llegar al Mesías, pero como eran 70 semanas para el pueblo de Israel o de Judá, entonces esa última semana
iba a confirmar el pacto con muchos. Pero miren, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo fue crucificado en la mitad de esa semana. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, yo quiero que tú anotes las siguientes referencias de la Biblia que tienen que ver con la orden de restaurar a Jerusalén después del cautiverio babilónico, porque habrían 69 semanas desde esa orden hasta que apareciera el Mesías, Cristo. Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Anota estos dos textos porque ellos establecen que en las profecías largas de tiempo, un día en la profecía equivale a un año en la historia. Ahora ya vamos entendiendo ese asunto de las semanas. Esdras, anota estos otros textos también. Esdras 6:14, Esdras 7 del 11 al 13, Esdras 7:25, Esdras 7, 8 y 9. Te repito, Esdras 6:14, Esdras 7 del 11 al 13, Esdras 7:25 y Esdras 7, 8 y 9. Y ahí está hablando de cómo el rey Artajerjes dio, bueno, primero fue Ciro, después Darío y después Artajerjes, quienes dieron esas órdenes, pero la última es la que tiene que ver con esto. Y después de esas órdenes, dice que Esdras, llegó a Jerusalén, estoy hablando ahora en el versículo 8 y 9 del capítulo 7 de Esdras. Esdras llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del rey. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él. ¿En qué año del rey Artajerjes ocurrió esto? En el año 7º del rey Artajerjes, año 7º. El estudio de la cronología, que es la ciencia de las fechas, establece que el año 7º del rey Artajerjes es el año 457 a.C. En otras palabras, la orden para restaurar a Jerusalén que dio el rey Artajerjes de Persia se cumplió o se efectuó en el año 457 a.C. Ya tenemos el punto de partida para de ahí encontrar la llegada del Mesías. Lucas 3 del 1 al 3 dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, anoten eso, año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, una pila de acontecimientos que ocurren en esos años, y que todo eso estaba ocurriendo en el año 15º del imperio de Tiberio César. Recuerden que el emperador que estaba cuando nació Jesús fue Augusto, Octavio o Augusto, como se lo conoce, Augusto César. Pero ahora estaba el otro emperador, y ya en el año 15 del otro emperador es cuando está ocurriendo estas cosas. Dice que en ese año vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, este es el que conocemos como Juan el Bautista, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Eso ocurría en el año 15 de Tiberio César en el Imperio Romano. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Miren, eso es importante. Jesús fue bautizado. Cuando Jesús es bautizado, en su bautismo es ungido. Veámoslo aquí. Y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que allí, en el año 15 de Tiberio César, Jesús es el Mesías. Claro, él era el Hijo de Dios, a él se le consideraba el Cristo desde que nació, sí, pero ¿cuándo es que él llega a ser el ungido? Porque la palabra Cristo del griego y la palabra Mesías del hebreo significan ungido. Él llega a ser el ungido en el año 15 de Tiberio César. Así que esto ocurrió exactamente 400 años o 483 años después de la orden para restaurar
a Jerusalén. En otras palabras, 69 semanas del año 457 a.C. hasta el año 27 de la era cristiana, van 483 años. 483 años. Bueno, tú sumas y dirías 484, pero acuérdate que no existe el año 0. Por lo tanto, del año 1 antes de Cristo pasas al año 1 después de Cristo. Por eso es que 483 años después del año 457 antes de Cristo te llevan al año 27 después de Cristo. Ahora mira lo que dice Mateo 27, 50 y 51. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Así que ya cuando Cristo muere, cesa el sacrificio de la ofrenda que se llevaba a cabo en el templo. Por eso dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio. Todo se cumplió en Cristo, con fecha. Y todo eso es el maravilloso cumplimiento de la promesa número 1 que estamos considerando, y es que Dios enviaría a su Hijo al mundo, un ser divino, a quien en la eternidad se le llamaba el Verbo o la Palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo eso ocurrió y fue presentado y anticipado matemáticamente por el profeta Daniel a nosotros. Ahora, miren, vean lo que dice la promesa número 2. Vamos a ver cuál es la promesa número 2. Dice, esta promesa número 2 es: el que sufrió y murió por nosotros viene a buscarnos. La promesa número 1, Dios iba a enviar o iba a venir en forma humana. Una persona divina iba a venir en forma humana para estar con nosotros, para rescatarnos, para morir por nuestros pecados. La promesa número 2 es que esa misma persona que vino como siervo sufriente, que padeció y murió, ahora viene en gloria a buscarnos. Mateo 24, al 32 al 36. Hablando de la señal del regreso de Cristo, el mismo Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Está hablando de las señales que él estaba dando. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta es una declaración que ha creado mucha discusión, vamos a decir así, a través de los siglos, pero está claro que cuando ellos le preguntaron, Jesús les había dicho: aquí en ese templo que ustedes ven, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ellos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús comenzó a contestarle acerca de señales que ocurrirían para ambos eventos: la destrucción del templo y el regreso suyo al final de los tiempos. Bueno, pero miren cómo sigue diciendo: pero del día y la hora nadie sabe. Bueno, en aquella generación del año 31 en que Jesús fue crucificado, al año 70 en que Jerusalén y el templo fueron destruidos, o ciertamente ocurrieron 39 años, lo cual es una generación. Por eso Jesús dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que la misma destrucción de Jerusalén, ocurrida una generación después de que Cristo la anunció, es una garantía de que su segunda venida es cierta. Pero aún más, el hecho de que estuvo aquí la primera vez y fue profetizado, fue anunciado, fue prometido y vino de acuerdo a la promesa, y hay una fecha en que vino, ahora, entonces, y fue predicho con fechas y todo, ahora es el tiempo en que Jesús va a venir de nuevo. Pero miren, en esta ocasión no tenemos una fecha, porque dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Quiero resumir esto, que es sencillo. Se prometió que Cristo venía, que un ser divino iba a venir a la tierra, que se iba a hacer carne, que iba a habitar con nosotros, que iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, un descendiente humano, de la raza humana, pero es el Verbo de Dios que se hizo carne. Era divino por el Espíritu Santo, era humano por María, su madre.
Ahora, después de eso, Él mismo prometió que Él va a volver otra vez. Y ahora podemos estar seguros de que así como se cumplió la primera promesa de que Cristo vino el Mesías prometido, vino el ser divino, hecho carne, Dios con nosotros, también podemos tener la certeza de que Cristo viene. Bueno, yo no voy a enumerar hoy las señales. Ustedes saben, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre, pestilencia, falsos cristos, falsos maestros, terremotos, etc. Y al final la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y todo eso se está cumpliendo. Bueno, ya lo único que realmente falta por cumplir es que se termine de predicar el Evangelio y vamos a pasos agigantados haciéndolo. Bueno, voy a leerles el poema. Fiel a sus promesas. Daniel nos dijo en su libro que llegaría el Mesías y es posible calcular cuándo esto sucedería. El día que Juan el Bautista bautizó al Hijo de Dios era el año 27 de la era que él fundó. Fue el exacto cumplimiento de lo que anunció Daniel, porque Dios a sus promesas siempre permanece fiel. La promesa del Mesías en Jesús la cumplió Dios. Al regresar a la tierra, Dios nos prometió. La única diferencia es que esta vez no predijo el año en que ha de cumplir la promesa que nos hizo. Esta vez dejó señales seguras de que vendrá Él, porque Dios a sus promesas siempre permanece fiel. Mientras se agita la mar y la tierra se estremece y por guerras y epidemias anda rondando la muerte, confiamos en sus promesas de darles vida perenne a los que humildes confían en que Jesús los protege. Y aun si mueren antes que Él venga a buscar a los suyos, a la vida han de volver, porque Dios a sus promesas siempre permanece fiel. Mi querido amigo, mi querido hermano, Cristo prometió, Dios lo prometió, los profetas lo predijeron. Cristo apareció por primera vez, el Hijo de Dios, hecho carne, hecho un ser humano, vino a la tierra, se cumplió esa promesa, vino, murió y padeció por nosotros. Ahora no viene a padecer y a morir, ahora viene triunfante a buscar a aquellos que han aceptado su sacrificio y la vida nueva que Él regala. Y hemos estado viendo el cumplimiento de las señales. El día y la hora no lo sabemos, pero Cristo ha de venir. Y tú y yo debemos confiar en esa promesa y entregarnos a Él hoy y vivir hoy como si fuera el último día en la tierra. Es decir, en una actitud de obediencia a Dios, en una conducta obediente a Dios y confiando únicamente en Cristo para nuestra salvación. Bueno, quiero hablar contigo y por ti. Padre Celestial, en este día, tú sabes, Señor, que necesitamos, todos nosotros necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe y que aceptemos a Cristo, que es el que pagó nuestros pecados. Y que aceptemos, Padre Celestial, la hermosa promesa de que viene a buscarnos, a recoger la cosecha de las almas que Él redimió sobre aquella cruz. Gracias, Padre, gracias. Yo te pido que mi amigo y mi amiga aquí presentes, hagan una decisión, Señor. Yo sé que tú no la puedes hacer por ellos, pero que toque fuertemente a la puerta de sus corazones. Ay, si estos que escuchan hoy se entregaran. Te lo pido, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero seguir mañana contigo, mostrándote cosas maravillosas de la palabra de Dios. Y así que te invito a que mañana sintonices de nuevo. Y, mientras tanto, gózate en este pensamiento que te va a ayudar. Te va a dar una vida de paz y te va a ayudar, te va a hacer feliz y te va a fortalecer para que puedas perseverar hasta el fin. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama.